Shila Gurudev ki jai, Sriman Mahaprabhu ki jai, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premanand Hari. Muy buenas tardes desde aquí, Carolina del Norte. Muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo de donde cada uno de ustedes se encuentre el día de la fecha. Y bien, bienvenidos a nuestro encuentro dominical de preguntas y respuestas. Agradezco, aprecio su presencia. Ojalá poderla honrar de la mejor manera a través de la respuesta del día de hoy. Entonces ya se han enviado algunas preguntas para ir comenzando. Y obviamente si luego hay algunas otras que desean plantear, presentar, son más que bienvenidas, ya sea vía Zoom, vía Facebook, estamos también haciendo la transmisión. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Aquí hay una enviada por Carolina Fesa. Hay dos. Vamos a comenzar con la primera de ellas. Dice así. Hace pocos días, durante una de sus exposiciones con motivo de Sri Nityananda Trayodasi, usted citó a un gran poeta que expresó: el único rasa que puede experimentarse en este mundo es Vivacha. Vivacha va con B larga las dos veces. Detalle técnico y con H luego de la segunda B larga. Entiendo que es uno de los 7 razas secundarios. ¿Podría por favor desarrollar un poco más si es posible? Entonces sería la primera pregunta. Se solicita cierta elaboración sobre el concepto de, me imagino, de Vivacha y quizás también de la idea aún más amplia de razas secundarios, también llamados como Gauna rasa. Aquí a la hora de hablar de esto tenemos que recurrir a la terminología sánscrita, técnica, si se quiere, y también estética, con la cual Srila Rupa Goswami él ha escogido interesantemente presentar, establecer la teología del Gaudiya Vaishnavismo, de la Gaudiya Sampradaya. Como bien sabemos, los Goswamis, los 6 Goswamis de Vrindavan, especialmente han sido figuras centrales, cruciales a la hora de sistematizar el éxtasis que Sri Chaitanya Mahaprabhu personificó, corporificaba, y crear a través de sus escritos una manera de acceder a ese mundo de locura divina en la forma de desarrollar toda una doctrina y toda una metodología en donde de forma secuencial, de forma gradual, y a la vez de forma muy clara y profunda se vaya dilucidando, desglosando las diferentes etapas y pasos que llevan al practicante a llegar a acercarse lo más posible, en última instancia, como meta en su experiencia espiritual, a aquello que Sri Chaitanya Dev mismo encarnó, por decirlo así, en su ejemplo, personificó con su éxtasis sin paralelo en la historia del mundo religioso incluso. Entonces, si la Rupa Goswami, quien es en un sentido, podríamos decir, el principal de los 6 Goswamis, desde allí proviene también la denominación Rupa Nuga, aquellos que siguen a Nuga, a Sri Rupa, en nuestra línea. Él compuso una serie de obras, no solamente una, incontables obras, pero podríamos decir la más conocida de ellas es el Bhakti Rasamrita Sindhu, que se traduce como un océano, el océano del Bhakti Rasamrita Sindhu, el océano, ¿cómo decirlo?, de las inmortales y nectarias velocidades de la devoción, por decirlo de alguna manera. Es imposible traducir al español cada uno de estos términos, ¿no? El inmortal océano del Bhakti Rasa. Entonces, para él explicar todo esto de manera sistemática, práctica casi científica, diría yo, él va a desarrollar la meta de la Gaudiya Sampradaya en términos de raza y de Bhakti Rasa, más puntualmente, ¿no? Aunque en un sentido más general nosotros solemos hablar
de Prem, de amor divino, Prem Bhakti, como la meta de la vida, en un sentido aún más puntual y específico, la meta última, la experiencia final, en donde desembocan todas las demás experiencias espirituales para un Gaudiya Vaishnava, se conoce como Bhakti Rasa. Y como sabemos, este Bhakti Rasa está compuesto de diferentes elementos extáticos, ingredientes, llamémoslo así, Sthai Bhav, Vibhav, Anubhav, Sattvika Bhav, Vyabhichari Bhav. No vamos ahora a desglosar cada uno de ellos en detalle, no habría tiempo, básicamente. Y desde ese lugar él va hablando acerca de la experiencia devocional, el objeto perfecto de esa experiencia devocional, obviamente siendo Krishna en Vrindavan. Aquí la Rasamrita Murti, siendo la personificación en quien todas las variedades de raza, o sagrado arrobamiento estético, como lo llamaría mi Guru Maharaj, en quien todas esas posibilidades pueden ser encontradas, pueden ser dirigidas y debidamente reciprocadas. Esa forma del absoluto, que en última instancia, de acuerdo a la Gaudiya Sampradaya, representa el manantial original, llamémoslo así, a partir del cual todas las demás manifestaciones del absoluto cobran lugar, cobran vida, si se quiere. Entonces, sobre la base de toda esta doctrina, la cual interesantemente él desarrolla siguiendo la estructura, si se quiere, presentada por Bharat Muni, quien es el autor del Natya Shastra. En la cultura de la India, Natya Shastra es un escrito muy famoso sobre las artes dramáticas, si se quiere. El drama era una obra, un aspecto central de la cultura hindú que incluía dentro de sí danza, música, poesía, canto, todo en una misma representación artística. Y allí hay todo un criterio en cuanto a razas, primarios, secundarios y diferentes componentes, pero dentro de vuelta del arte secular, y en donde la persona con una sensibilidad para apreciar esos elementos en una pieza artística X, si la pieza está bien representada, el resultado va a ser rasa, en un marco secular, de acuerdo a Bharat, ¿no? Por ejemplo, si uno escucha una pieza de música clásica de la India, un raga ejecutado con un instrumento X, bansuri, sitar, vina, lo que fuere, hay un raga, en el raga hay un tipo de humor presentado, un tipo de raza que cada raga incluye, que cada composición incluye. Y si el músico presenta el raga, lo despliega gradualmente de acuerdo a los códigos, las sensibilidades propias de ese estilo musical, y la audiencia, quien está escuchando, tiene el adhikar, digámoslo así, tiene la elegibilidad para apreciar esa presentación, el resultado final de eso va a ser rasa, ¿no? Un tipo de deleite, en este caso estético, secular en este caso. Ahora, el punto es que Rupa Goswami tomó toda esa metodología para describir las diferentes formas de deleite estético y la trasladó a Krishna, explicando al absoluto en términos de estética, en términos de arte, en términos de raza, y mostrando cómo en última instancia el raza final no es el raza secular, sino es Bhakti Rasa. Por eso su libro se llama Bhakti Rasa Amrita Sindhu. Amrita significa inmortal, a diferencia del raza secular, significa lleno de dulzura, a diferencia de todo lo que es impermanente, y Sindhu, que implica un océano, algo interminable, insondable, a diferencia de todo lo que acontece en este plano, que es de carácter limitado. Entonces, él interesantemente tomó esta estructura, aunque obviamente como Gaudiya Vaishnavas también vamos a decir, más que Rupa Goswami tomar ello prestado de Bharat, fue a la inversa, aunque cronológicamente Rupa Goswami vino después de Bharat, pero bueno, Rupa Goswami es considerado también Nitya Siddha y varios puntos, aunque en un punto es secundario. Si uno tomó prestado una cosa o otra, lo importante es a la hora de uno estudiar el Bhakti Rasamrita Sindhu, uno encuentra ese genio en Sri Rupa, presentando a Sri Krishna en Braj, especialmente como el objeto último del Bhakti Rasa, describiendo la experiencia del Bhakti Rasa con todos sus componentes, ingredientes, y todo ello en términos de vuelta, en términos de sagrado arrobamiento estético. El concepto de estética tiene que ver con la belleza, y la belleza tiene la mayor de las capacidades para capturar todas nuestras facultades, básicamente. Bhagavan posee 6 cualidades, como ustedes saben: fuerza, renunciación, riqueza, conocimiento, etc., fama,
y belleza, de las cuales la belleza es considerada de una forma u otra el aspecto central, en especial cuando hablamos de Sri Krishna en Vrindavan. Entonces, en el marco de toda esta descripción, necesité hacer esta introducción antes de hablar de razas secundarios. Sri Rupa presenta los 5 ingredientes de raza, el primero de ellos siendo el Sthayi Bhav, donde se habla de la emoción fija, permanente en un devoto, obviamente en cierto grado de avance, y está dividido en Santa, Dasya, Sakya, Vatsalya y Madhurya, como ustedes saben. Entonces, estos 5 son considerados los Mukhya razas, o las razas principales, centrales. O el Sthayi Bhav, de vuelta, la emoción predominante, permanente, el humor que permanece en un devoto. No es que va alternándose de Sakya, Vatsalya, Vatsalya, Madhurya, sino que está ahí significa fijo. Ahora bien, a la hora de hablar de Bhava y de rasa, Srila Rupa Goswami al mismo tiempo incluye toda una serie de capítulos hablando de otras variantes de rasa, vasa, chaya, rasa, vasa, pratibimba, diferentes variantes de versiones distorsionadas del rasa, y también habla de razas secundarios, que él describe 7 de ellos, también siguiendo en gran parte como Bharat presenta esto hasta cierto punto, los cuales de alguna manera se expresan momentáneamente en el marco del rasa central. En pocas palabras, no quiero tampoco hacer una descripción compleja, obviamente hay toda una serie de capítulos en el Bhakti Rasamrita siendo dedicado a los razas secundarios y a cada uno de los razas secundarios, con ejemplo de las escrituras, etc. Entonces, hay 7 razas secundarios, veamos si los recordamos todos. Uno de ellos es Vira rasa, que es el raza de lucha, de pelea. El otro es Rodra rasa, el raza de ira. Bhayanaka rasa, que es el raza del temor. Como se dice, Chamatkar, pero tiene otro nombre en Adbhuta rasa, que es el raza de asombro. Hasya rasa, que es el raza de jocosidad, de risa, de humor. Bueno, obviamente Vivatsa rasa, sobre el cual aquí se está preguntando, que es el raza de disgusto. Y el séptimo rasa, ¿cuál me está faltando? Vira rasa, Adbhuta rasa, Hasya rasa, Vivatsa rasa, Bhayanaka rasa, Hasya rasa, ya lo mencioné, Karuna rasa, Rodra rasa, Ira y Karuna rasa. Karuna significa compasión, misericordia. Entonces estas 7 emociones, podríamos decir, hasta un punto, si ustedes analizan, hay todo un paralelo en nuestra experiencia en este plano, o incluso fuera del marco del Bhakti Rasa, en la experiencia secular de cualquier persona. Por momentos una persona va a experimentar enojo, va a experimentar compasión, va a experimentar dentro del marco de una relación fija, como dijimos antes, Vatsalya, Sakya, por ejemplo, en la relación de uno con su esposo, en la relación de uno con su amigo, va a haber momentos de compasión, va a haber momentos de enojo, va a haber momentos de temor, va a haber momentos de risa, va a haber momentos de asombro, va a haber momentos de disgusto. Entonces, de alguna u otra manera, toda esta presentación de Rupa Goswami también se vuelve muy accesible para que nosotros en nuestra emocionalidad humana podamos sentir, hay algo en común entre nuestra experiencia y lo que Krishna representa. Obviamente, al mismo tiempo, a la medida que uno ahonda en todo esto, se da cuenta, hay un abismo de diferencia en varios elementos, pero existen los suficientes elementos en común como para permitirnos empatizar emocionalmente rápidamente con esta faceta del absoluto, a diferencia de aspectos como Nirguna Brahman, ¿no? Donde no hay forma, no hay emociones, no hay cualidades, no hay movimiento, no hay nadie, básicamente. Con lo cual cuesta bastante conectar con lo que nosotros estamos viviendo hoy día como nuestra realidad. Entonces, esos 7 razas secundarios se expresan momentáneamente en el marco de Sthayi Bhav, uno de los Mukhya razas, una de las emociones centrales predominantes, permanentes que un devoto va a poseer en relación a Krishna. Hay un famoso verso del Srimad Bhagavatam que describe como, y justamente que establece como Sri Krishna es la Akila Rasamrita Murti, en las palabras de Rupa Goswami, que quiere decir la forma que logra recibir, abrazar todos los razas que son dirigidos hacia él y reciprocar acorde. Y es un verso en donde Krishna entra al estadio de lucha en Mathura, cuando Kamsa organiza todo un evento con el propósito, con la intención de matar a Krishna. Y eventualmente Krishna entra al estadio luego de haber matado
a Kuvalayapid, un elefante que Kamsa puso al entrar al estadio, y bueno, adentro de lo estaban esperando Chanura, Mustika, otros luchadores, etc. Y cuando Krishna entra al estadio, hay un verso del Bhattan que describe cómo las diferentes personalidades en el estadio, en el espacio de lucha, digámoslo así, experimentaban diferentes razas al verlo a él, diferentes personas, diferentes emociones. Y en ese verso se abarcan los 5 razas principales y los 7 razas secundarias, interesantemente. Y por otro lado hay otro verso ligado al Bhavatan también en el Govardhan Lila, no vamos de vuelta a describir en detalle cada verso y cada ejemplo, que se da a la inversa. En este caso se expresa cómo simultáneamente Krishna está experimentando los 12 razas, en lugar de él ser el objeto de esos 12 razas siendo experimentados por alguien más. En el Govardhan Lila, en un momento cuando él está alzando la colina de Govardhan, se describe cómo él simultáneamente experimenta los 12 razas. Vatsalya al contemplar a Jandi y Yashoda, Sakya al contemplar a sus amigos, obviamente, Madhurya al contemplar a Shira y las gopis, y diferentes razas de los secundarios también, en relación a, no sé, Karuna hacia compasión hacia los Brajavasis, Rodra, cierto enojo en el marco de lo que Indra había hecho, pero incluso la ira de Krishna, llamémoslo así, ira, únicamente se da en el marco del Swarup Shakti, porque él no interactúa con nada ni nadie más aparte del Swarup Shakti. Entonces únicamente se da en el marco de él proteger a sus devotos, en este caso, de proteger a los Brajavasis. Entonces, en estos 2 versos que mencioné, se menciona desde las 2 ópticas, cómo Krishna es el objeto de todas las razas en simultáneo y cómo él experimenta al mismo tiempo todas las razas en simultáneo, lo cual le merece el título de como decimos, Rasaraj, varios nombres ha recibido al respecto. Rasik Sekar, Rasik Mohan, Akila Rasamrita Murti, Rasovai Saha, dice el Taittiriya Upanishad. Sobre esta línea upanishádica es que Rupa Goswami elaboró en gran parte su doctrina. Taittiriya Upanishad dice, Rasovai Saha, Rasamhyevayam Latvanandi Bhavati. Lo cual significa, el Taittiriya Upanishad viene describiendo a Brahman, interesantemente, que muchas veces es tomado como una forma abstracta, indeterminada del absoluto. Y él viene hablando previo a esto de Anamaya, Manamaya, Gyanamaya, Vijnanamaya, Anandamaya, diferentes esferas, diferentes capas de existencia, de experiencia. Y en un punto dice, Rasuvaisa. Sa significa él, Brahman. Brahman es rasa, dice el Taittiriya Upanishad. Súbitamente el Brahman, que generalmente es tomado como indeterminado, sin cualidades, es descrito como rasa. Entonces, ¿de qué Brahman nos está hablando allí? Y luego dice, rasam hyevayam latvanandi bhavati. Y únicamente cuando el alma saborea rasa puede ser anandi, puede volverse llena de ananda, puede experimentar verdadera dicha. Entonces, esta sola línea interesante del Taittiriya Upanishad, Rupa Goswami la toma y digámoslo así, la frota, la estruja, la exprime y toma la forma del Bhakti Rasamrita Sindhu, todo un tratado que luego los continúa en su secuela Ushpal Nilamani y así sucesivamente. Entonces, de vuelta, estas razas secundarias son razas que no son permanentes, son emociones que aparecen durante un momento en particular para de alguna manera afectar el Sthai Bhav, la emoción central que uno tiene, en este caso hacia Krishna, si lo tomamos desde ese lado. Todo esto lo estamos mencionando, sea en el marco del Bhakti Rasa, por lo tanto no son emociones indeseables, digámoslo así, aunque en este plano sí lo son, podrían serlo, al menos la mayoría de ellas suenan como, ¿no?, ira, disgusto, temor, no anhelamos pasar por eso, pero si hablamos de ellas como Gona Rasa, que quiere decir rasa secundario, eso se da en el marco del Bhakti Rasa. Entonces, Vivatsa básicamente significa disgusto. Y obviamente la cita que yo mencioné en relación a la pregunta es un poco fuera del marco de Bhakti Rasa. Porque, de vuelta, la teoría de Bharat del rasa promueve la idea de experimentar todas estas razas de manera secular, en el marco de la experiencia material, pero en última instancia, si todo eso es en el marco de la experiencia material, por más maduria que haya, por más sakya que haya, por más karuna que haya, por más adbhuta que haya, por más asombro, por más compasión, por más amistad y romanticismo que haya en el marco temporal, siendo temporal y nosotros siendo eternos, eso eventualmente va a terminar en un dolor de cabeza.
Y desde ahí es que este poeta ha dicho, el único rasa que uno puede experimentar en este mundo es vipatsa. En este mundo se refiere a una conciencia material. Obviamente no estamos diciendo lo opuesto. O sea, uno puede en este mundo practicar vida espiritual e internamente acercarse más y más a la experiencia del Bhakti Rasa. Entonces, aclaro eso por si no quedó claro en el momento que dije eso originalmente. Pero la idea principal es el único gusto. Krishna lo dice en el Bhagavad Gita a su manera. Vishaya vinivartante niraharasya dehina raso varjam rasupyasya param drishna nivartate. Básicamente dice, únicamente en este mundo uno puede dejar un gusto inferior probando un gusto superior. E incluso a veces, aunque uno retire los sentidos de los objetos de este mundo, aún sigue habiendo un gusto por ellos. Dando a entender, no es que por privar a alguien de una experiencia esa persona a la fuerza lo va a trascender, a menos que a menos que pruebe algo superior, y aquí habla de la palabra de raza, raza a veces se traduce como gusto, a menos que experimente un gusto superior. El Srimad Bhagavatam también nos trae este gusto superior. Nigama kalpa taror galitam phalam muhuraho rasika bhuvi babukaha. Pivata Bhagavatam rasam alayam muhuraho rasika bhuvi babukaha. El Bhagavatam mismo comienza en su tercer verso, el Ashirvad Shloka, donde se da la bendición al lector. Dice, saborea esta rasa del Bhagavatam. Rasa significa jugo. El Bhagavatam es como un fruto que uno lo puede beber directamente. Uno generalmente no bebe una fruta, pero el Bhagavatam es considerado una fruta que no tiene cáscara, que no tiene semilla. Es esencia de principio a fin. No tiene gyan, no tiene karma en esencia. Está promoviendo el más elevado tipo de bhakti. El Bhagavatam dice, rasa, pivata Bhagavatam, bebe este Bhagavatam, rasa malayam, bebe este jugo, esta rasa, incluso luego de haber alcanzado la liberación, en un estado de post-liberación. Entonces eso, Vivatsa Rasa, en el marco de Bhakti Rasa, implica un tipo de disgusto. Por ejemplo, cuando Krishna, por dar el ejemplo, estaba alzando Govardhan, y él estuvo 7 días alzando Govardhan, recordemos, y todo Vrindavan estuvo 7 días con él ahí debajo. Se dice que en un momento había cierto yogur en el área, recordemos, estamos en una comunidad pastoril, y luego algunos días el yogur se tornó rancio. Ya el yogur de por sí tiene su proceso de ello, pero bueno, en este caso ya habían pasado varios días y ese yogur emitió un cierto aroma que causó que Krishna experimentase vivatsa rasa, disgusto. Pero de vuelta, el disgusto que Krishna experimenta en ese momento es únicamente en pos de incrementar el rasa, la experiencia del bhakti rasa para él y para aquellos que estaban contemplando, ¿no? Entonces, algunas palabras en relación a Vivatsa Rasa, en el marco del Bhakti Rasa, a Vivatsa Rasa, fuera del marco de Bhakti Rasa y de los rasas secundarios en general. De vuelta para más información ultra detallada, Bhakti Rasa Amrita Sindhu, su respectivo capítulo sobre Gauna Rasa, rasas secundarios y Vivatsa Rasa en particular. Bien, hay más preguntas aquí. Voy a continuar con una que me envió Chaitanya Das. Veo que la madre Carolina Fesa envió otra más. En un momento vamos a pasar con las otras y luego volvemos allí. Entonces, aquí una pregunta de Chaitanya Das, de Perú. Él menciona lo siguiente. A ver, un segundo. Dice así, escuché decir que hay un momento en el desarrollo devocional de un devoto en donde el devoto se despide de Paramatma. Si podría explicar este punto, o si ya lo respondió antes, tal vez me podría indicar algún chat que se habló al respecto. Sí, claro, podemos mencionar algo al respecto. Bueno, quien comenta eso en esos términos más puntualmente es mi Guru Maharaj en su comentario al Sikshastakam, específicamente al quinto verso del Sikshastakam, el cual habla de la etapa de Asakti. De vuelta, es una manera de expresarlo. Igual lo voy a expresar, lo voy a explicar y espero que se entienda. ¿En qué sentido Paramatma se retira del corazón y quién llega, en todo caso, en reemplazo de Paramatma? Primeramente hay que entender quién es Paramatma, cuál es el rol de Paramatma, cuál es la jurisdicción en la que Paramatma se mueve, básicamente. Entonces,
Uno puede estudiar el Paramatma Sandarbha de Srila Jiva Goswami al respecto, un tratado obviamente monumental, muy extenso, pero él allí establece el tattva de Paramatma en detalle. Entonces, Paramatma es uno de los tres aspectos del absoluto, como bien lo describe el Bhagavatam. Brahmeti Paramatmeti Bhagavan iti Shabdyate. Y Paramatma, mientras que por un lado tenemos Brahman, vamos a los dos extremos, por decirlo así, extremos. Brahman, tenemos el aspecto indeterminado del absoluto, como mencionamos, en donde no hay influencia de las gunas, pero tampoco encontramos una influencia notoria del Swarup Shakti, por lo tanto el absoluto se mantiene sin movimiento, básicamente, sin actividad, sin novedades, ya que en la medida en que el Swarup Shakti está operando, el absoluto cobra forma, el lila se manifiesta, el movimiento celebratorio del lila comienza a desplegarse más y más, lo cual, como sabemos, culmina al otro extremo, si se quiere, de Brahman, que es Bhagavan, y especialmente Bhagavan Sri Krishna, y especialmente Sri Braja Krishna, donde únicamente el absoluto se encuentra abocado a saborear lila, en compañía de las diversas personificaciones del Swarup Shakti, los Brajavasis. Entonces, es importante entender este punto. Bhagavan únicamente interactúa con su Swarup Shakti. Él no conoce qué implica interactuar con Maya Shakti y él no conoce qué implica interactuar con Tatastha Shakti. A menos que Tatastha Shakti se encuentre imbuido de Bhakti Shakti. En la medida en que Bhakti Shakti está presente en nosotros como Tatastha Shakti, existe la posibilidad de contactar a Bhagavan, que como dijimos, él no sale de la órbita de su Swarup Shakti, lo cual es correcto, como siendo Dios, siendo el Supremo, no puede entrar en contacto con Maya Shakti. Él está, como digo, actuando, moviéndose exclusivamente dentro del marco de su propia energía interna. Por eso se llama Swarup Shakti. Swa significa propia, que reside en su propia forma intrínseca, Swarup Shakti, pero que cobra diferentes formas, en la forma de Balaram, Nityananda, sí, Shirada, Yashodananda, dependiendo del lila. Entonces, el punto es Paramatma. ¿Cuál es el rol de Paramatma? Que de alguna manera se describe entre medio de ambos. Paramatma es el aspecto, llamémoslo así, que monitorea los departamentos de Maya Shakti y Jiva Shakti o Tatastha Shakti. En otras palabras, es el aspecto de Dios que rige sobre el cosmos, sobre el multiverso, sobre los universos materiales. Que generalmente es la idea que la mayoría de las personas tienen acerca de Dios. La mayoría de las personas consideran a Dios como aquel que crea los universos, los mantiene, los supervisa, provee a las almas en este mundo, etc. Pero de acuerdo a el Gaudiya Vedanta, eso tiene que ver con Paramatma. Paramatma es Dios, como decimos siempre. Krishna es algo más que Dios. Es Dios más allá de Dios, como decimos siempre. O Dios cuando Él desea ser Él mismo, como persona. Swayam Bhagavan. Swayam significa Él mismo, su propio ser, su propia identidad. Dios sigue siendo una designación, si se quiere, un puesto en la oficina universal, en este caso cósmica. Entonces el punto es este: Paramatma existe en el corazón de las tatastha jivas que se encuentran bajo la influencia de Maya Shakti, y como Antaryami, como el testigo interno, como aquel que adjudica los resultados de los actos de cada cual de manera imparcial. Samoham Sarvabhuti Suname Dveshastina Priya, dice Krishna el Gita. Yo soy igual con todas las entidades vivientes, no tengo amigos ni enemigos. Imparcial, ahí está hablando como Paramatma. Luego dice Jevayanti Tumam Bhaktyam Aitite Suchapyaham. Luego ahí él habla como Bhagavan. Él dice, pero aquel que me ofrece Bhakti de manera especial, esa persona se vuelve especialmente querida a mí. Entonces, interesantemente, Bhagavan exhibe parcialidad espiritual, pero al mismo tiempo y simultáneamente él se mantiene siendo imparcial en relación a Maya Shakti y Jiva Shakti en su forma de Paramatma. Entonces, es importante entender estos aspectos. Entonces, el punto es entender, Paramatma, su jurisdicción es Maya Shakti, Jiva Shakti, afectada por Maya Shakti. Cuando hablamos de Jiva Shakti afectada por Swarup Shakti, ahí empezamos a hablar en términos de Bhagavan. Ya la Jiva pasa a ser delegada a otro departamento. Aunque obviamente en el proceso eso no es blanco y negro, no es de un día al otro, no es que de un día al otro uno ya está completamente situado, Daivim Prakriti Masrita, plenamente tomando refugio en la energía interna de Krishna. Es un proceso de
transición gradual. Entonces, en esa misma medida, uno puede decir, Paramatma va siendo desalojado en cómodas cuotas y reemplazado, si se quiere, por su forma última, que es Bhagavan. En última instancia, en el corazón buscamos establecer a nuestro Istadev, dependiendo cuál sea nuestra afinidad. Nuestro Istadev no es Paramatma, la Gaudiya Sampradaya. Cuando Hanuman abre su pecho, Paramatma no aparece allí, famoso ejemplo. Ya aparece Sitaram. No hay Paramatma. Hanuman no tiene Paramatma, nunca lo tuvo. Él es un Nitya Parishad, una sociedad eterna del Sitaram. Entonces el punto es, llega una etapa oficialmente en donde ya Paramatma se retira, cumple su función, porque de vuelta Paramatma implica, de vuelta, monitorear nuestra experiencia como alma condicionada bajo la influencia de Maya Shakti. Cuando eso ya no está allí, cuando Bhakti Shakti se adentró, fue absorbida por nosotros en un nivel considerable, el Istadev ocupa ese lugar. Y eso acontece, o comienza a acontecer de manera más concreta en la etapa de Asakti. ¿Por qué? Porque la etapa de Asakti, que está representada en el quinto verso del Sikshastra, en el cual mi Guru Maharaj comenta y menciona este punto allí, la etapa de Asakti representa el surgimiento de la identidad espiritual, ya que Asakti significa apego espiritual. Y el punto al que se va aquí es nuestro sentido de la identidad, aquello que creemos que somos, tiene que ver con aquello a lo que estamos apegados, aquello a lo que creemos que nos pertenece sobre la base de esa creencia, que no es en verdad una realidad ontológica sostenible. Sobre la base de esa creencia, yo creo que esto es mío, yo creo que esto me pertenece, yo creo que soy esto o aquello. Entonces, de la misma manera, así como nuestro sentido de identidad condicionado está basado en apegos condicionados, se sobreentiende que al reemplazar el apego material por apego espiritual, asakti, otro sentido de la identidad va a surgir allí. Entonces, Paramatma rige sobre nuestro sentido de la identidad condicionado basado en apegos materiales. Entonces, a la medida que nuestros apegos materiales se retiran y apegos espirituales surgen, otra manifestación del absoluto va a aparecer allí para regir sobre ese nuevo sentido de la identidad. Y ese nuevo sentido de la identidad va a estar basado en asakti, en apego espiritual. Por lo tanto, mi sentido de la identidad va a corresponder con el objeto de mis apegos espirituales en este caso. Por lo tanto, el objeto de mi apego espiritual tiene que ser obviamente un objeto espiritual trascendente, ¿no? Y esa forma trascendente, esa forma de trascendencia en particular, es la que va a reemplazar a Paramatma, ¿no? Como en el ejemplo que acabo de dar de Hanuman. En este caso, su apego espiritual, y más que a Sakti, incluso Bhava Prem, corresponde con el absoluto en su forma de Sri Ramachandra y su consorte Sita Devi. Entonces, en ese caso encontramos Sitaram en su corazón, no Paramatma. La Gaudiya Sampradaya, el Istadev puede ser Radha Krishna, dependiendo de la afinidad de uno, Krishna Balaram, Gaur Nityananda, Gaur Gadadhar. Entonces, eventualmente esas formas, digámoslo así, van a tomar posesión del corazón de uno, y en el momento en el que uno ya se encuentra abundantemente bajo el refugio de la energía interna, Paramatma ha cumplido su función y felizmente se va a retirar. Obviamente, si uno dice Paramatma es desalojado, es una forma de expresarlo desde ya, ¿no? En ningún momento uno está diciendo, ¿no?, vamos a echar a Paramatma, nos vamos a despedir en un sentido negativo, sino Paramatma mismo va a mostrar su forma original, ¿no? Y Mahaprabhu en este quinto verso lo describe al utilizar dos nombres, para Jagadish y luego Ishvara. Entonces Jagadish se refiere a Paramatma, significa el amo del universo, con lo cual, por última vez, en la palabra de mi Guru Maharaj en el significado, Mahaprabhu se dirige por última vez a la forma del absoluto que rige sobre este mundo para despedirse de Jagadish, de Paramatma, estando en Asakti y entrando. Obviamente Mahaprabhu está por encima de Asakti, representando a alguien que está en Asakti, en quien se adentra más y más en su identidad espiritual última. Y luego está la palabra Ishwar, que en este caso, aunque puede también ser un nombre de Paramatma, se refiere a Praneshwar, que es un nombre mucho más íntimo y tiene que ver con el Istadev de uno bajo el refugio del Swarup Shakti. Praneshwar significa el amo de mis respiros, el señor de mi aire vital, el amo de mi vida, que él, en relación a quien estoy enamorado, básicamente, y por quien suspiro. Como digo a veces, Praneshwar, Prananat, más que significar el amo de mis respiros, significa el amo de mis suspiros, ¿no? Cuando uno está enamorado, no respira,
¿no? Uno suspira. Entonces, Asakti representa el comienzo de este mundo del enamoramiento en un sentido, el surgimiento de esa identidad espiritual que tiene un objeto correspondiente y un tipo de bhakti de por medio, etc. Entonces, algunas palabras al respecto, obviamente, para mayor detalle se puede estudiar del todo el comentario que acabo de referir al quinto verso del Sri Sikshastra. Vamos a continuar con algunas otras preguntas. ¿Cuántas más hay? Bueno, hay algunas más todavía. Voy a continuar con las siguientes. Si la segunda de Carolina Fesa veo si hay lugar, la respondo al cierre. A ver, una pregunta de Brajahari Das. Bueno, vamos al comentario del Sikshastakam de mi Guru Maharaj, así que estamos conectados. Dice, en el Sikshastakam de Sri Chaitanya por Srila Tripurari Maharaj se dice, Sam significa pleno, completo y exhaustivo. La palabra Sankirtan implica una glorificación integral, tanto cuantitativa como cualitativa. La glorificación es cuantitativamente completa si es unánime, si todos los presentes participan. Así el Sankirtan sugiere una glorificación al unísono junto a otras personas de mentalidad similar, por ende implicando la asociación con personas santas, sadhu sangha. Fin de la cita. Luego dice, también se ha traducido la expresión Sri Krishna Sankirtan como el canto congregacional del santo nombre de Sri Krishna. Y luego dice, y Sri Krishna Sankirtan se ha dicho que es el Dharma para este Kali Yuga. Mi pregunta es, el canto solitario de los santos nombres como japa, murmullo, también una forma de Sankirtan, por lo tanto cuantitativamente completa y hace parte de lo que se considera como Yuga Dharma. Sí, esta pregunta ha sido varias veces presentada, ¿no? ¿Cuál es el rol del japa en el marco del kirtan o sankirtan, ¿no? Del yuga dharma, etcétera, etcétera? Y la respuesta sería, podríamos decir sí y no. Me gustan ese tipo de respuestas. No es blanco ni negro. Es un interesante matiz de gris. Sí, no. ¿En qué sentido sí, no? Bueno, en el sentido de que obviamente que cantar japa es cantar el santo nombre. De hecho, hay diferentes niveles de canto. Se describe en varias partes de las escrituras. En Hari Bhakti Vilas, Sanatan Goswami describe 3 formas de canto: Vachika, Upamsu y Manasika. Entonces él menciona, si uno canta el japa, lo que uno llama japa, si uno lo canta en voz alta, hasta el punto de que uno puede escuchar y notar lo que el otro está cantando. A veces canta alto, a veces canta bajo, pero se nota lo que está cantando. Eso es básica y más bien pertenece a una forma de kirtan. Si uno canta mentalmente, al otro extremo, manásika, eso es una forma de shmaran, donde no hay movimiento ni siquiera labial. Y upamsu, intermedio, sería japa o murmullo, donde uno canta bajo, pero uno no puede detectar lo que el otro está diciendo, por decirlo así. Entonces, técnicamente hablando, japa pertenecería a esta categoría intermedia. Las otras 2 variantes, que es voz alta o mental, corresponden respectivamente al departamento de Kirtan y Smaranam, respectivamente. Ahora, tampoco la idea es que uno se enrede y se pierda en todas estas definiciones. El punto es, ¿el japa es considerado yuga dharma o no? Como digo, sí y no. Sí, es el santo nombre de Krishna, especialmente si uno lo canta en voz alta, es considerado parte de Kirtan, y varios practicantes en un comienzo van a incluso necesitar cantar en voz alta, les va a resultar más práctico. Bueno, hay diferentes casos, aunque también las escrituras mencionan que el canto en murmullo es más profundo, más elevado, por decirlo así, que el canto en voz alta, y que el canto mental es incluso más elevado que el canto en murmullo. Pero obviamente la pregunta es, ¿qué es lo que cada cual puede realizar y cómo a cada cual eso le funciona mejor de acuerdo a su etapa? Y los 3 cantos son mencionados y concebidos. La idea ahí es más bien como implicando una mayor y mayor absorción en la práctica. Entonces Mahaprabhu en el segundo verso, el Sikshastakam, lo que tú aquí citas tiene que ver más con el primero, pero también vamos a conectar con el segundo. Él dice, Nam namakari bahudan yasharva saktis tatrarpita niyamita shmarane nakalaha. Shmarane significa recordar.
Shmaranam. E interesantemente, este Shmarane se conecta con Japa. Mi Guru Maharaj lo conecta también con Japa y otros comentaristas también. Y de vuelta, recordemos, en este marco del Sikshastaka, Mahaprabhu está hablando del Yuga Dharma, Parambijati Sri Krishna Sankirtanam. Y él está hablando en el segundo verso, ¿no? Hay muchos nombres, todos los Shakti están allí, no hay reglas estrictas ni difíciles. Y allí viene la palabra Shmarane, lo cual incluye de alguna forma Japa, en el marco del Yuga Dharma. Mahaprabhu mismo cantaba Japa, está escrito en Chaitanya Bhagavat sobre todo. Pero obviamente también por otro lado tenemos el concepto de Sankirtan propiamente dicho, como canto congregacional, grupal, instrumentos musicales de por medio, danza, celebración, etc. Entonces, también en ese sentido yo diría, el japa no es lo mismo que Sankirtan, en el sentido de que en el nombre de cantar japa es importante no olvidar la práctica de Sankirtan. Como justamente en estos días estoy dictando una serie de clases sobre etiqueta Vaishnava y la próxima clase, que mañana vamos a estar comenzando a hablar sobre etiqueta Vaishnava en relación al canto de los Diksha Mantras, al canto de Japa, al canto de en Sankirtan, diferentes consideraciones a tomar y un punto de salida que para muchos de nosotros, Bhaktivinoda Thakur también diría algo similar. Él diría, si para alguien es muy complejo cantar japa, porque eso implica un determinado nivel de concentración, de purificación, de introspección, no hay una manera ideal de cantar japa, de tratar de enfocarnos internamente, etc. Pero para algunos eso puede ser complicado, al menos en una cantidad extendida. Entonces, para esa persona quizás ocuparse en Sankirtan es mucho más user-friendly, como decimos siempre, más accesible. Y va a generar una purificación que va a invocar un adhikar para uno también ocuparse en meditaciones más internas, si se quiere. Entonces, uno podría decir esa idea. A veces para ciertos devotos, media hora de un kirtan intenso, y cuando digo intenso no me refiero a rayásico, por favor, que no se malinterprete, pero intenso me refiero en buena asociación con intensidad interna, con profundidad. Para muchos media hora de ese tipo de kirtan va a ser más efectivo que cantar 64 rondas de japa. Entonces uno también tiene que estar abierto a eso. Pues también existen estas cosas, ¿no? Algunos otros dicen, no, hay que cantar solo 64 rondas todos los días, eso es lo más elevado, eso es lo que más... Y desde ese lugar se desarrolla un complejo de superioridad para los que en relación a quienes no lo cantan, y los que lo cantan más persiguiendo la cifra y apegados mecánicamente a cumplir con un número, y se pueden dar todo tipo de distorsiones de por medio. Entonces, a lo que voy con esto es importante, sí, considerar japa como parte del Yuga Dharma, como una expresión del Yuga Dharma, si se quiere, y no descuidar ese aspecto de nuestro canto, pero al mismo tiempo contemplar la expresión del Yuga Dharma que Mahaprabhu principalmente estableció en la forma de lo que conocemos como Sankirtan, que tiene que ver en parte con canto congregacional, en compañía de otros devotos, como aquí se acaba de describir, de mentalidad similar, en donde en todo el grupo nos disponemos a contribuir a la causa, por decirlo así, haciendo a un lado nuestro ego, nuestros intereses separados y reconociendo que el centro es el nombre de Krishna y todos los participantes del Sankirtan buscan servir ese centro, dedicarse a eso, contribuir entre ellos, colaborar. Ese es el comienzo, como una vez dijimos, del amor. La mejor manera de llegar a la meta es colaborar, contribuir, por empezar, ¿no? Cooperación, digámoslo así, trabajo en equipo. Entonces, Sankirtan significa eso. Yo dependo de todos los demás, así como ellos dependen de mí. Todos dependemos de todos, de cómo cada cual haga su contribución. Y es una experiencia muy interesante, ¿no? Participar en ese tipo de Sankirtan. Eso es Samkirtan, ¿no? Y no solamente tomar el Sankirtan como vamos a salir a la calle a cantar para traer gente al templo, por decirlo así, y tomarlo más bien como una herramienta de difusión simplemente, o como incluso un evento artístico, o como un momento de entretenimiento, porque también puede pasar, para algunos el kirtan puede ser simplemente algo de deleite estético, y no es así como estamos viendo. Entonces,
Es importante concebir el Sankirtan como una práctica diaria que podemos llevar a cabo, incluso si por dinámicas particulares, especialmente en los tiempos que corren, no tenemos la chance de reunirnos muy a menudo con varios devotos eh, de mentalidad similar con quienes podemos ocuparnos en Sankirtan. Uno mismo, tomar mridanga, tomar cartas, tomar palmas y cantar. ¿Qué problema hay? ¿Qué nos impide hacer eso? Es interesante uno preguntarse, ¿por qué no lo hago? Porque no puede no estar haciéndolo esperando que, no, es que falta devoto, no, es que no hay instrumentos, no, es que... Y si uno empieza a desglosar todas esas razones, uno va a ver que ninguna de ellas permanece mucho tiempo y no tenemos realmente excusa para negligenciar la invitación de Sri Chaitanya Dev, ¿no? Entonces, en ese sentido, es interesante también cuidar, ¿no?, esa expresión del Yuga Dharma tan interesante, tan especial que Mahaprabhu vino a darnos, tan simple, tan poderosa, y complementarla debidamente con su otra faceta en la forma de japa. Son diferentes humores, diferentes maneras de dirigirnos a Sri Krishna en la forma de Srinam, en un caso de manera más personalizada, internalizada, en otro caso de manera más celebratoria, externalizada en la compañía de votos, mentalidades, pero ambos son complementarios, no hay contradicción alguna y es importante no vernos privados de ninguna de estas diferentes experiencias, de estos distintos matices. Bueno, algunas ideas al respecto. Aquí hay otra pregunta, quedan algunas preguntas. Una de Annapurna de Vidasi, que es una pregunta que alguien le dejó a ella, Cristian Camacho. La pregunta dice así. En su video de Nityananda Trayodasi menciona que las personas tenemos muchos vacíos y no solo de amor, sino de muchas cosas. ¿Cómo puedo saber si mi interacción con otras personas no es para cubrir esos vacíos? ¿Cuál es la relación entre espiritualidad, paz y equilibrio emocional? Pues yo diría que, ¿cómo decirlo? Y no, nadie se debe sentir insultado ni atacado por esto, pero el hecho de que estemos en este mundo y en este plano implica que probablemente muchos de nuestros movimientos provienen de una consideración separatista, ¿no? Y con esto no estamos juzgando, por decirlo así, las intenciones últimas de nadie, sino simplemente declarando cuál es la naturaleza de este plano, ¿no? Recordemos una y otra vez, no estamos en Golok Vrindavan, ¿no? Entonces tampoco seamos sobreidealistas, ¿no?, partiendo con nosotros mismos. Entonces, obviamente tampoco sobreidentificándonos con eso, pero la pregunta dice, ¿cómo puedo saber si mi interacción con otras personas no es para cubrir esos vacíos? En gran parte uno diría, sí, de seguro en algún nivel eso está. ¿No? Como para partir de una base realista, reconociendo que probablemente haya, ¿no? Pues tampoco debemos pensar en términos, ¿será que, cómo sé si tengo o no tengo eso? Y yo de vuelta insisto una y otra vez, tratemos de superar esta mentalidad de blanco-negro, donde pienso, ¿tengo un interés egoísta o no lo tengo? No, probablemente lo tengo, pero probablemente eso no es lo único que hay, especialmente si uno es un practicante y es sincero en su práctica, de seguro que un interés egoísta no es lo único que hay, de hecho quizás sea lo que menos hay, pero quizás algo de eso hay, porque uno mismo también puede juzgar el árbol por los propios frutos y darse cuenta dónde está uno, dónde está su conciencia, dónde están los intereses. Yo creo que la manera de responder a esta pregunta es observándose a sí mismo. Y es un ejercicio que nadie lo puede hacer por nosotros. Obviamente, otros pueden observarnos también y compartirnos, ojalá, observaciones constructivas, pero uno tiene que hacer ese trabajo a diario. Entonces, ¿cómo puedo saber si mi interacción con otras personas no es para cubrir vacíos? Yo diría, quizás partiendo de la base que probablemente sí, eso existe ahí en una medida, como para ser realista y no sobreidealizar nada o subidealizar nada. Y sobre esa base ver qué gracia ha llegado a mi vida que me permite ver eso, que me permite anhelar algo superior a eso y que me permite ir superando eso en el paso del tiempo, pero también al mismo tiempo observarme, como digo, analizarme, ¿no? Ok, estoy buscando, ayer estábamos hablando con un devoto que
que muy bellamente él hizo una pregunta y básicamente reveló su mente públicamente y planteó su situación en donde él sentía que luego de varios años de práctica, él sentía que durante mucho tiempo él había sido, se había estado engañando a sí mismo y que había sido un hipócrita en su práctica, igual constructivamente, aunque habló fuerte de sí mismo, pero estaba en esa etapa en donde corroboraba. Durante mucho tiempo pensé que entendía y sabía y ahora estoy cayendo en cuenta que no entiendo nada, pero me manejé como si lo sabía todo, si sabía mucho y me doy cuenta que no estoy tomando las cosas en serio, estoy dimensionando qué tan grande es lo que llegó a mí, pero no estoy realmente haciendo las cosas correctamente, en algo debo estar fallando, en algo no debo ser sincero porque si no estaría haciendo las cosas bien. De vuelta, con sinceridad, pero reconociendo estas cosas. De vuelta, son cosas que pueden doler al ego, ser reconocidas, pero al mismo tiempo es todo un despertar. Todo eso representa iluminación. Iluminación no simplemente significa voy a sentir que estoy flotando y que experimento esto y aquello. Iluminación quiere decir arrojar luz sobre algo que necesita ser reconocido por lo que es. Y a veces aquello que vamos a estar, lo que la iluminación va a generar es arrojar luz sobre ciertas cosas que no están tan buenas, que hay que cambiar, que hay que mejorar. Pero primero las tengo que ver y las tengo que enfrentar y enterarme de ello. Y quizás eso puede ser un poco chocante en un comienzo. De vuelta, chocante para nuestro lado enfermizo, relativo, identificado con todo eso. Porque de alguna manera se está deconstruyendo, desmistificando el proyecto de identidad que yo quizás había acurrucado durante vidas y vidas, pero es necesario que ese proyecto eventualmente quede dinamitado. En cómodas cuotas, pero desde esa ceniza tiene que emerger nuestro verdadero yo. Entonces, de vuelta, uno generalmente se relaciona con alguien muchas veces para cubrir, para que un vacío que uno tiene sea cubierto. Generalmente nuestro abordaje a otra persona no es desde una plenitud, en un nivel al menos. De vuelta, hay casos y casos, hay niveles y niveles, no podemos determinar eso. Y yo no puedo hablar de tu caso en particular, Cristian, porque no te conozco, no conozco la situación a que te encuentras, por lo tanto eso ya requiere observación propia tuya, es preguntarte, ¿para qué me estoy acercando a esta persona? ¿Con qué propósito? No es un lugar neurótico, pero tampoco es un lugar evasivo evitar la pregunta. Entonces preguntarme, ¿qué estoy buscando en esta relación? Estoy buscando dar, recibir, servirme, servir, ayudar, ser ayudado, un poco de todo. Y de vuelta, todo eso va a tener que ver, y tampoco me puedo forzar a algo en lo que todavía no tengo fe, no tengo experiencia, ni yo mismo me lo creo. Pero uno tiene que ir viendo cuál es la orientación de uno en la vida, ¿no? Al comienzo en este mundo uno tiene la orientación de por succionar, tengo más, soy más, recibo. Y uno se mueve con esa orientación y uno aborda las relaciones de ese lugar, buscando sacar, extraer, tomar, recibir, para uno, sin uno pensar en dar, porque uno piensa por dar, pierdo. Esa es la matemática del alma condicionada. En un nivel más iluminado, uno va a considerar, no, por dar, recibo. Entonces uno empieza a dar porque sabe que va a haber algo a cambio. Entonces uno está dando, pero aún al mismo tiempo está considerando que hay un recibir que viene luego del dar y que es separado al dar. Entonces, más elevado que la primera etapa, pero todavía no es la visión más elevada. La visión última es el dar es el recibir en sí mismo. Lo que recibo cuando yo doy es una renovada inspiración y energía para volver a dar, para seguir sirviendo en este caso. Y ese es básicamente el ideal de la escuela que seguimos aquí. Obviamente, una cosa es el ideal a alcanzar como meta y otra cosa es dónde estamos parados ahora, pero ya con tener un ideal, un concepto, ya es algo muy valioso eso, aunque pueda sonar un tanto teórico. Eso de alguna manera contextualiza todos nuestros movimientos desde donde estemos ahora, porque de vuelta, saber dónde estamos nosotros y dónde queremos estar nos ayuda a determinar cuál es el sendero a transitar entre la meta y nuestra situación actual. Entonces, uno tiene que observarse a sí mismo, observarse, incrementar la introspección, más que estar distraído observando a otros, más que estar tan atento a qué hace el otro y qué no hace y desde dónde lo hace. Muchas veces invertimos tanto tiempo y energía en esa misma dirección sin estar invirtiendo esa misma cantidad de energía o más, como debería ser,
en nosotros mismos. Entonces una persona sabia no está muy interesada ni ansiosa en juzgar a los demás y cuestionar las intenciones y actitudes del otro, sino más bien de hacer un análisis exhaustivo de su propio caso continuamente. ¿Mm? Y desde ahí van a ir surgiendo más y más respuestas, más y más respuestas. Y quizás en un comienzo uno realice, sí, me acerco a otras personas, me acerco a la conciencia de Krishna. Krishna mismo lo dice, Arta Jignasura, Arta Tigyani Chabara Tarshava, porque estoy afligido, quiero dejar de sufrir, quiero riqueza, quiero beneficio, estabilidad material, necesito tener todo eso. Y Krishna dice, no hay problema, ok, vas a tener todo eso, te voy a dar todo eso si vas a utilizar todo eso como una base para estar equilibrado en este mundo y desde ahí entender que hay algo más. Si simplemente vas a quedar enredado en eso pidiendo más de lo mismo, no voy a facilitar eso. Por eso Krishna dice el Bhattan, yo satisfago los deseos de mis devotos de tal forma que eso no lleve a esos devotos a pedirme una y otra vez lo mismo, en un sentido material, e incluso en un sentido espiritual, nunca lo mismo. Siempre va a haber una oración cada vez más profunda. Entonces, obviamente, para practicar vida espiritual, un poco en relación a la segunda pregunta, necesitamos tener un equilibrio, la mayoría de nosotros material, con material me refiero emocional, financiero, psíquico, en un nivel, porque de vuelta uno nunca puede terminar de equilibrar eso, recordemos, porque esos planos están compuestos de gunas y las gunas están siempre en movimiento. Cuando hablamos de un equilibrio de las gunas, eso se refiere al momento en el que, de la devastación material, básicamente, en donde todas las gunas entran en el equilibrio y no hay movimiento alguno en el cosmos. Después, cuando se genera una agitación en las gunas, los Vedas lo describen como la mirada de Vishnu impregnando el vientre de Pradana, de la materia prima, digámoslo así. Las gunas comienzan a agitarse, a moverse y todo el proceso creativo vuelve a desplegarse una vez más. Entonces, decir equilibrio emocional hasta un punto es posible, en un sentido. Obviamente, en un nivel buscamos un equilibrio, pero nunca vamos a encontrar un completo equilibrio de rajas, sattva y tamas. Y es importante entender eso, porque si no podemos pasar toda nuestra vida queriendo incrementar ese equilibrio y nunca va a ser plenamente satisfactorio. Entonces, una base relativamente sostenible de equilibrio, sí, pero sobre ello el resto del tiempo y energía, abocarnos al cultivo espiritual, y esa base también la vamos a realizar con esa idea superior en mente. Y la verdadera paz no viene de estar equilibrado materialmente, la verdadera paz viene de no tener deseos separados, la verdadera paz viene de estar libre de temor. Estar libre de temor significa abandonar la dualidad, y abandonar la dualidad significa abandonar de vuelta el pensamiento. Del otro día hablamos de eso en Nityananda Trayodashi, el pensamiento dualista, el juicio, el prejuicio, el deseo separatista, en donde veo algo separado a su fuente, la fuente única de todo. Ahí encontramos paz. Krishna lo dice en el Gita, él da la fuente de la paz. Gyata mam shantim rigachati. Aquel que conoce esto alcanza la paz. Aquel que conoce qué, Bhoktaram Yajñatapasam Sarvaloka Maheshwaram Suridam Sarvabhutanam Yatmam Shantim Rechati. Aquel que conoce quiere decir que entiende, que acepta y que vive en base a yo soy el disfrutador supremo, yo soy el controlador supremo, yo soy el amigo supremo. El Bhakti tiene que ver eso, tiene que ver con eso. Nosotros no buscamos ser nosotros los controladores, nosotros los disfrutadores, pero ser amigos de aquel que es el amigo supremo y que es también el disfrutador y controlador supremo. Esa es la paz. Ahí vamos a estar en equilibrio. Si no, continuamos ardiendo en el océano del deseo material, un deseo tras otro, no hay fin. No hay fin y creo que todos tenemos experiencia de eso. Incluso en el marco de sattva, de rajas, de tamas, no hay fin. No hay fin, porque el mundo del deseo material es ilimitado. Maya Shakti es ilimitada, aunque en un sentido es una energía material, temporal, no deja de ser un Shakti limitado al Supremo. Entonces no hay límite al desfile de oportunidades, al desfile de anhelos materiales. Por lo tanto, hay que saber poner un fin a eso en un punto y entender cuál es la naturaleza de este mundo y cuál es nuestra naturaleza, nuestra necesidad, etc. En fin, algunas ideas y vamos con queda una pregunta, si no me falla la vista, que es la pregunta que hizo originalmente la segunda pregunta de Carolina Fez. Así que vamos con esa pregunta y vamos a cerrar allí
ya que hoy también tengo algunas otras actividades pendientes aún, con su permiso. Entonces vamos con la segunda pregunta. Dice así. Algo que permaneció anidado, si queda tiempo, algo que permaneció anidado en mi mente y meditación fue la palabra o concepto de autenticidad, como lo opuesto a la hipocresía en el marco de la práctica. ¿Podría, por favor, también ayudarnos a reflexionar más acerca de ello? Pues la palabra autenticidad es una palabra muy importante, al menos en lo personal. Me gusta mucho y ojalá que también a uno le guste no solamente hablar de eso y decirlo, sino hacerlo carne en uno, lo cual es otra cosa muy diferente y tiene su precio, pero si queremos vida espiritual, eso es sinónimo de autenticidad. Y por empezar, yo definiría autenticidad como honestidad, como sinceridad, y esa es la definición misma de ser un devoto, básicamente, ser un sadhu. Cuando digo sadhu, sadhvi, versión femenina, pero como digo siempre, alguien que es auténtico está más allá de esas designaciones limitantes. Entonces, el Bhagavatam mismo lo describe de esa manera, ¿no? Anticipa el contenido de la obra y dice, Dharma prayita kaitavo traparamonin matsaranam satam. Primera línea del segundo verso, el Bhagavatam. Dice, en esta obra, todo tipo de religión engañosa va a ser rechazada. Interesantemente, todo tipo, si se quiere, de hipocresía, en el nombre del Dharma, es hecho a un lado. Desde el primer verso de la obra. Este verso de alguna manera hace eco de la conclusión del Bhagavad Gita. Entonces, donde termina el Gita, Sarva Dharman Parityaja, allí el Bhagavatam comienza. Dharma Pradita Kaita Gotra. Y luego dice Nirmatsaranam Satam. Entonces, esta obra está dirigida, y lo dice de forma directa e indirecta. Dice Nirmatsara y Satam. Nirmatsara significa aquellos que están libres de envidia. En otras palabras, si hay envidia, y por qué no definir envidia como una forma de hipocresía, aunque hay otras formas sin duda de hipocresía, la envidia es una de ellas sin duda. Por hipocresía básicamente tiene que ver con hacer algo pero sentir otra cosa, decir algo, pensar otra cosa, o sea, no estar como decíamos el otro día en las clases de Britrasura, de las oraciones de Britrasura. Manash maritasu patir gunamste, vihitava karma karotu gaya, dice él. Tanu Bhammanovir aham tavashmi. Dice, oh Bhagavan, soy tuyo en cuerpo, palabras y mente. En actos, palabras y pensamientos. Cuerpo, mente, palabra. Tiene que existir ese alineamiento, y en la medida que eso está allí podemos hablar de autenticidad y el opuesto a hipocresía. En otras palabras, lo que yo pienso, lo digo. Lo que yo digo, lo hago. Pero hay personas que piensan una cosa, dicen otra y hacen otra. Hay todo un sistema de distorsión en el camino, ¿no? Donde la versión se vuelve más y más viciada en la medida que pasa al plano más y más burdo. La hipocresía tiene mucho que ver con eso y la religión se presta tremendamente a ello. Tremendamente a eso. Porque es un mensaje elevado, un mensaje puro, ideales, y con eso uno puede ocultar muchas cosas, para sí mismo incluso, hay que decir en relación a otros. Uno puede crear toda una cortina de santidad, por decirlo de alguna manera, a través de palabras, a través de ciertas estructuras, y que eso sea la excusa perfecta para ocultar aquello que es exactamente lo opuesto a eso. Y hay niveles, obviamente, de todo esto, de cosas muy extremas hasta cosas más finas, o uno podría decir inofensivas, pero también con el tiempo se pueden volver mecanismos, círculos viciosos. Entonces, Bhagavatam dice Nirmat Saranam, Satam, y luego dice Satam. Esto está dirigido a aquellos que son Satam. Satam significa honesto, aquellos que viven para Sat. Y de ahí viene la palabra sadhu, interesantemente. Un sadhu es alguien que vive para Sat. Sat significa real, existente, verdadero
y de ahí podríamos extender la idea honesto, transparente, sincero, auténtico. Entonces hablar de sadhu, de ser un sadhu, implica hablar de autenticidad. Autenticidad significa, de vuelta, transparencia. Trato de, por empezar, mostrarme cómo soy. Ese es un aspecto de la autenticidad, pero también una autenticidad más profunda es, al mismo tiempo, trato de dejar en claro quién quiero ser, porque a veces también el nombre de ser sincero, uno se termina sobreidentificando con quién uno es ahora y ya, y terminó ahí. No abraza su potencial brillante, no abraza el horizonte que le espera a uno en relación al Bhakti. Entonces también eso puede ser, en el nombre de la autenticidad, en el nombre de ser sincero, también no puede ser, puede ser hipócrita. De hecho, eso puede ser unos tipos de los tipos de hipocresía más grandes. Utilizo la sinceridad, una aparente forma de honestidad para tapar cosas que no quiero cambiar. En un sentido, la victimización es un poco eso, ¿no? Alguien que se victimiza, aparentemente se sincera y expresa lo que siente, y uno puede decir, bien, te estás sincerando, estás haciendo, no, yo soy esto y me siento así, voy a hacer esto, lo que yo quiero, lo que yo siento, y siempre va a haber gente que va a estar glorificando eso de manera barata, sin ni siquiera tener mucha idea de lo que está pasando. Pero el punto es, ¿qué tanto esa persona no está buscando una excusa para no hacer lo que realmente debería estar haciendo? Y empieza a culpar a otros y a victimizarse y a crear todo un mundo de incluso teorías conspiratorias. Y siempre va a haber todo un mundo de gente, especialmente el marco de las redes sociales, para dar like a eso y apoyar, y sí, pobre de ti, y los otros son los malos, y tú eres... Y en el fondo de todo eso, todas esas personas probablemente están evadiendo su propio compromiso a crecer, a madurar y y en definitiva estas personas están haciendo lo mismo de aquellos que ellos están criticando. Terminan juzgando, prejuzgando, etc. Entonces, es algo, puede ser tramposo, ¿no? De vuelta a esta idea. Porque en el nombre de ser sincero, yo puedo caer en otra forma de engaño. Entonces, ser sincero no solamente significa reconocer, no sé, tengo este deseo actual, tengo esta anarta, esta naturaleza, esta limitación. Es importante reconocer eso, pero desde un lugar, reconocerlo con humildad. Verdadera vulnerabilidad tiene que generar empoderamiento, como decimos siempre. Verdadera vulnerabilidad no es una excusa para una mayor degradación, una mayor debilidad, sino reconocer dónde estoy, mis limitaciones, mi dependencia, mi necesidad de la gracia, con fines a abrirme más al descenso divino, a dejarme ayudar, a aprender de otros, a crecer, a cambiar, básicamente. La autenticidad se completa con esa parte de la ecuación. No solamente soy así, siento eso, tengo estos deseos, así que me entrego a eso porque soy sincero y reconozco que quiero eso y necesito eso y lo voy a hacer. Obviamente, en un sentido eso es más válido que alguien que diga, no, no tengo nada de eso y por detrás está haciendo todo eso, ¿no? Eso es un tipo de hipocresía eh, más grotesca, si se quiere, pero en un sentido más refinado, otra variante de hipocresía. Y el punto es, no es tan fácil librarse de la hipocresía, no es que uno ya está libre de toda hipocresía, hay tantas capas cada vez más finas y uno las irá comprobando en la medida que uno progrese espiritualmente, como la hipocresía toma formas cada vez más sutiles. De hecho, como digo, Krishna Kaviraj Goswami, cuando el Bhagavatam dice Kaitava Dharma o religión engañosa, hipocresía en el nombre del Dharma, él dice eso toma la forma de Dharma, Artha, Kama y Moksha. Imagínense, él llega a considerar estos ideales que en los Vedas son las metas de la vida humana como forma de engaño e hipocresía, incluso el logro de mukti, dando a entender, esa no es la posición última del alma, no hay plena autenticidad de la jiva en relación a su potencial allí, es una forma de hipocresía. Imagínense, es un estándar elevado. Pero el punto es ese, ¿no? Obviamente hay formas más grotescas de hipocresía, más abominables, si se quiere, en donde uno de la boca para afuera dice algo, de la boca para adentro dice otra cosa, piensa algo, dice otra cosa, actúa otra cosa. Pero hay otro nivel en, como digo, uno puede expresar algo desde un lugar y es algo que lo mantiene a uno en una zona de confort, en una zona de victimización, en una zona donde no tengo que cambiar, tengo muchas personas que me amparan, por decirlo de alguna manera, y me busco una buena razón para entregarme a una serie de, digámoslo así, de ideales mediocres, digámoslo así, ¿no? Intento
retener mi conformismo, pero de una manera tal que suene como si fuese un mártir, ¿no? Le intento dar un poco de nobleza, le intento dar pinceladas conmovedoras, ¿no?, a mis deseos materiales que no estoy dispuesto a abandonar. No me quiero hacer cargo del todo que tengo, o sea, me hago cargo, digo, tengo este deseo y lo voy a hacer, pero no termino de ser tan auténtico en relación a reconocer que eso es algo que debería eventualmente trascender, al menos reconocer, quizás no lo puedo trascender del todo ahora, pero acepto que eventualmente tengo que trabajar para acercarme a la idea de superar eso y alcanzar una etapa superior. Entonces la verdadera autenticidad es esa, la que hace un pleno reconocimiento del campo de acción, de la situación actual en la que uno está, al menos hasta donde uno puede verlo, y se abre a reconocer lo que uno no puede ver, y se abre a recibir toda la ayuda, todo el empoderamiento que sea necesario para crecer en relación a todo eso y lograr una versión más virtuosa de sí mismo, ¿no? Como decíamos, descargar la versión más elevada posible de uno el día de la fecha. Entonces, verdadera autenticidad para mí tiene que ver eso, no simplemente una catarsis, ¿no? Soy esto y siento esto, no, pero ¿qué tan dispuesto estoy a querer cambiar? Pues igual muchas personas pueden acercarse y decir, Maharaj, quiero confesarme, quiero sincerarme con usted, quiero ser auténtico, y ¡pum!, sacan todo eso. Y ok, es una primera parte de la ecuación de autenticidad, pero luego viene la parte, ok, ahora escuche el consejo para superar eso o para mejorar eso, y quizás ahí la persona dice, no, no, gracias, estoy bien, me siento bien, ya ahora que saqué esto estoy más en paz, y creo que con esto me arreglo. Entonces ahí uno ve, bueno, no había tanta autenticidad. Entonces no es blanco y negro, de vuelta, no hay autenticidad, hay niveles de no autenticidad, de hipocresía. Pero ahí nos encontramos, tratando de viajar a través de estos diferentes matices y obviamente cada vez acercarnos más a esta idea de Satam que el Bhagavatam promueve, de sinceridad, de autenticidad, honestidad, transparencia. Todo ello implica ser un sadhu, como mi Guru Maharaj diría, más y más tratar de acercarnos a esta idea de ser una figura pública sin vida privada, por decirlo así. Quizás no todos sean figuras públicas, en un nivel o en otro lo son, pero sin vida privada es la idea, es un punto importante, sin nada que ocultar, sin necesidad de tener que ocultar algo y al mismo tiempo con la necesidad de que aquello que no oculto y que lo expreso hacia afuera, saber qué hacer con eso. También hay un compromiso. Si yo elijo abrir la boca, decir algo, siento esto, hay una responsabilidad de yo sacar eso y que otro esté escuchando eso. Tengo que hacerme cargo de lo que venga como resultado de eso, de lo que venga como respuesta a eso. Y obviamente, si uno es auténtico, va a buscar expresar eso, revelar esa mente, digámoslo así, abrir ese corazón en una dirección que uno sepa, eso me va a comprometer. Yo quiero comprometerme a la hora de abrir mi corazón, no quiero simplemente lanzar algo al mundo virtual y simplemente conseguir likes y personas que me digan pobrecito y tienes razón en todo y que condenen al que... No, en realidad quiero buscar a alguien que me sea plenamente honesto y que me dé una respuesta comprometedora que me invite al crecimiento y al cambio. Entonces, ahí es donde entendemos Sadhu Sangha, es fundamental para uno mismo volverse un sadhu. Y Sadhu Sangha es una asociación íntegra, auténtica. Entonces tratemos de mantenernos en ese entorno. Swayatya, Snigdasya, Svatavara, Rupa Goswami dice. Nuestro Sadhu Sangha tiene que caracterizarse por personas de una misma naturaleza en la búsqueda, de una misma, sí, afinidad, que sean más avanzados que uno y que sean afectuosos con uno. Y sabemos que eso va a tomar diferentes formas de acuerdo a la necesidad del momento, pero si somos auténticos, vamos a buscar eso, eso va a llegar a nuestras vidas y le vamos a seguir dando la bienvenida constantemente. Así que espero que sirvan algunas palabras sobre esta idea de qué es ser auténtico y cada día que pase, de todas maneras, mantengámonos abiertos a revisar y actualizar nuestra noción de qué significa ser auténtico. Justamente ser auténtico significa nunca voy a terminar de estar tan seguro de que entendí qué significa esa palabra. Y me abro a que cada día esa misma palabra cobre un nuevo significado, y lo cual va a estar confirmando que me estoy acercando por la gracia de Krishna a una idea más pulida de autenticidad, la cual no tiene fin. Entonces ello desemboca en el plano último y se sigue desarrollando allí por la eternidad, ¿no? Así que bien, algunas ideas para compartir el día a la fecha. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su participación.
श्रीला गुरुदेव की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रमानंद हरि बोल। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।